Capítulo 312. Mis ojos lo aprendieron, pero mis manos no. ¿El tesoro espiritual celestial era solo una consola de juegos para el experto? Gushiroru y los demás no se atrevieron a decir ni preguntar nada. Solo podían seguir silenciosamente con él a un lado. Vieron cómo Lin Yanfan se metía con eso. El asombroso tesoro espiritual celestial tampoco se atrevió a resistir. Dejó que Lin Yanfan se metiera con él, y tuvo que cooperar con luces brillantes. Lin Yanfan miró a Pei Yan y le preguntó: «Oh, sí, ¿cómo juegas esto?» A los expertos les encanta bromear. ¿Cómo me atrevería a jugar con él? Pei Yan frunció los labios. Eligió cuidadosamente sus palabras y dijo: «Juega por arreglo». Sí, hay muchos métodos de arreglo en él. Lo entiendo, no me extraña que me sea familiar. Lin Yanfan lo entendió instantáneamente. Es como el cubo de Rubik, puedes organizarlo como quieras siempre y cuando tengas las habilidades. Él lo consiguió. Simplemente deslizó el disco de la brújula y brilló. Pronto, un tigre feroz hecho de luces apareció en el disco de la brújula. Pei Yan miró al feroz tigre y se sobresaltó. Tenían sudor frío por todas partes. Un aura feroz los golpeó en la cara, fue salvaje. El patrón del hechizo era un tigre. Incluso los inmortales poderosos quedarían atrapados hasta la muerte. El experto acaba de crear un patrón de hechizo definitivo. Oye, qué interesante. Parece animado. Déjame probar con un dragón. Lin Yanfan volvió a tocar el disco. Creó un dragón arcoíris. El dragón se veía feroz como si estuviera a punto de salir volando del disco. El patrón del hechizo se convirtió en un dragón. Golden Immortals estaría celoso de ese nivel de técnica. También significaba que el experto no era una amenaza para ellos. De lo contrario, simplemente habría destruido su reino con facilidad. Divertida. Hagamos un doble dragón Playing Fireball. Hagamos un Wanjin sentado en Lotus. Oh, sí, ¿qué tal un regreso de las 10.000 espadas a la secta? Los tres tenían la boca bien abierta. Se quedaron estupefactos al ver los cambios en los patrones de hechizos. Perdieron completamente la cabeza. Se les erizó el pelo y no podían respirar. Estaban rígidos como estatuas. Cualquiera de esos patrones de hechizos sería el arma asesina definitiva. Fue suficiente para permitir que innumerables inmortales cambiaran de opinión y suplicaran misericordia. Los mostró y presentó uno por uno. Además, tuvieron que resistirlo con todas sus fuerzas a pesar de que el experto no los amenazaba. Los patrones de hechizos eran tan poderosos que estaban bajo una enorme presión. Fue como bailar con la muerte. No morirían, pero estaban realmente asustados. Pei Yan se quedó en blanco. Estaba estupefacto. Pensó que conocía los patrones de hechizos. También trató de usar el disco de 1000 hechizos a escondidas. Sin embargo, el disco lo ignoró. El patrón de hechizo más simple del disco lo mareó. No sabía por dónde empezar. ¿Es tan sencillo para el experto? Solo lo acarició unas pocas veces y funciona. Mis ojos lo aprendieron pero mis manos no. La vida es muy dura, su mente estaba zumbando. No lo entendió. De ninguna manera, soy un pollo tan débil. ¿Por qué sigo vivo? No me lo merezco. Lin Yanfan de repente arqueó la ceja. Cuando estaba organizando el regreso de las 10.000 espadas a la secta, había muchas espadas de luz brillante pero comenzaron a parpadear. Parte de ella no fue tan brillante. Parece que hay algún problema con la consola de juegos. ¿Algo mal? Pei Yan y los demás entraron en pánico. Preguntaron temblorosamente. ¿Es? Lin Yanfan observó cuidadosamente la consola de juegos. Le dio la vuelta y dijo: quizás. Algunas de las partes de madera parecen estar rotas, lo que hace que tenga variaciones menores. Lo arreglaré cuando tenga la oportunidad, no debería ser un problema. Se dio cuenta de que la consola de juegos era vieja y parecía estar ensamblada. Faltaban algunas piezas, pero afortunadamente los materiales no eran nada especial, por lo que pudo remendarlo con madera. ¿Demasiadas variaciones en el disco de 1000 hechizos? ¿Se puede arreglar un tesoro espiritual celestial? Afortunadamente, todos estaban acostumbrados. Todavía parecían tranquilos en la superficie con una sonrisa. Gushirou se humedeció los labios secos y dijo: señor Lee. No sabíamos que la consola de juegos está rota. Lo sentimos mucho. Lin Yanfan se apresuró a encogerse de hombros. Sin preocupaciones. Esto es interesante, absolutamente entretenido. Me gusta mucho, muchas gracias. Siempre que te guste. Todos instantáneamente suspiraron de alivio. Pase lo que pase, siempre y cuando al experto le gustara, era una gran noticia. Lin Yanfan sonrió de repente. Dijo:
Acabo de inventar un juego nuevo y todos me trajeron una consola de juegos. Qué casualidad, los tres miraron el tablero de ajedrez. Al instante sintieron curiosidad. No fue mucho a primera vista. Sin embargo, en una mirada más cercana, fue fresco y entretenido. Era como si el tablero de ajedrez tuviera la respuesta, se sentían como si estuvieran viendo un pequeño universo. Lo más importante es que el tablero de ajedrez y las piezas de ajedrez fueron hechos de Spiritual Plant. Fue hecho a mano por el experto. Sintieron que era sagrado por su apariencia. El tablero de ajedrez y las piezas de ajedrez pueden ser tan valiosos como el disco de los 1000 hechizos. Era solo un juego que el experto inventó porque estaba aburrido. Potente no era lo suficientemente bueno para describir al experto. Pei An preguntó. Disculpe, señor Lee. ¿Qué juego es este? Este juego se llama Xianqi. Las reglas son extremadamente simples. Li Mianfan sonrió y explicó las reglas de Xianqi. Las reglas eran sencillas. Eran inmortales, por lo que naturalmente lo entendieron. Les pareció muy interesante. Li Mianfan notó que todos querían probarlo, así que invitó. ¿Alguien quiere intentarlo? Pei An lo pensó y se frotó las manos. Él dijo. Debería intentarlo. Li Mianfan le dio la bienvenida, estás en el lado rojo. Tú ve primero, haz tu movimiento. Pei An miró emocionado el tablero de ajedrez. Abrió los ojos al verlo mientras se estremecía. No pudo evitar tener la piel de gallina. No se sentía mucho como un observador. Sin embargo, una vez que él fue el jugador, el tablero de ajedrez se sintió como un remolino interminable. Un aura poderosa e interminable lo golpeó en la cara, su mente instantáneamente se quedó en blanco. Su entorno había cambiado cuando se despertó de nuevo. Ya no estaba en la arquitectura de 4 partes. Levitó en el aire sin nada a su alrededor. Estaba en un estado de confusión. Vio un tablero de ajedrez. Un tablero de ajedrez enorme. El Xianqi estaba ordenado y todavía se veía igual, pero fue muy abrumador para él. Estaba en el cargo del general. En ese momento, pensó para sí mismo. Establezca una formación con los soldados y despliegue tropas para salvar al general. Fue una vista sencilla. Allí no había nada excepto el tablero de ajedrez. Sin embargo, Pei An perdió el enfoque. Estaba asombrado por la majestuosa vista. Esto no es un juego de ajedrez, es un patrón de hechizo. Las piezas de ajedrez que movieron fueron para formar el patrón de hechizo. Los dos bandos competían por un mejor patrón de hechizos. Tan profundo, tan increíble. Se sentía como una celda en una gota de agua y la gota de agua estaba en un océano. Era insignificante en el juego de ajedrez. Ya empezó a sudar antes de empezar a moverse. Miró a su alrededor con duda y confusión. ¿Qué debo hacer para poder manipular un patrón de hechizo tan profundo? Finalmente se calmó y apretó la mandíbula. Comenzó a hacer su movimiento. Se sintió completamente avergonzado de sí mismo debido al profundo juego de ajedrez. También sintió una fuerte sensación de peligro. Por lo tanto, su primera reacción fue proteger al general. Empezó a moverse. El patrón del hechizo cambió. Su primer movimiento fue defender a D general con D avisor. Li Mianfan estaba desconcertado. Parecía como si estuviera incrédulo. Aunque eres un principiante, no eres tan tonto, ¿verdad? Quizás así es como un inmortal juega al ajedrez. ¿Es esta una estrategia genial? Li Mianfan rápidamente hizo el siguiente movimiento sin dudarlo. Pei An sintió el aura poderosa del reino cambiante. Estaba más inquieto. Por lo tanto, volvió a tomar la ruta de la defensa. Movió el elefante frente al general. Li Mianfan no entendió sus movimientos. Por lo tanto, fue más cuidadoso. Derrotó a Pei An en 11 movimientos. Pei An finalmente salió de ella. Estaba empapado en sudor frío. La mano que estaba usando para jugar al ajedrez estaba temblando. Dijo con voz ronca. Perdí. Todavía estaba tenso. Sintió una emoción compleja. Estaba agitado, emocionado, asustado, respetuoso, nervioso y avergonzado. Sintió una explosión de emociones. Era como si un hombre común de repente se encontrara con un inmortal y recibiera un consejo del inmortal. Las palabras no podían describir cómo se sentía, era como mirar hacia una montaña alta. Estaba un poco decepcionado de sí mismo. Li Mianfan notó lo decepcionado que parecía Pei An. Él preguntó, ¿otra vez? Pei An se sorprendió gratamente. Preguntó con voz temblorosa. ¿Puedo? Siento que mis habilidades de ajedrez son débiles.